Métodos de evaluación, Pedagogía de las Matemáticas, por Jorge Joel Reyes Méndez. Me permitiré hacer una reflexión respecto a la evaluación de los aprendizajes. Nos dicen Díaz Barriga y Hernández que si las prácticas de evaluación no se modifican, los supuestos cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo ni en el alumnado. Es por ello que pretendo aportar algunos aspectos teóricos relacionados al ámbito de la evaluación que sirvan como punto de partida para ese proceso de reflexión tan importante en los actuales momentos. Se abordará también aspectos prácticos sobre el tema. Haremos énfasis en la idea de no dar una receta que se aplique por parte de los docentes, sino más bien aportar con una propuesta que permita abrir una amplia gama de posibilidades para ser trabajadas en las aulas. ¿Cómo se construye el concepto de evaluación? La actividad evaluativa es inherente a los procesos educacionales. Sin embargo, vale la pena cuestionarnos sobre cómo entendemos este proceso, cómo lo llevamos a la práctica en nuestro accionar diario. ¿Evaluamos porque el sistema nos lo exige o evaluamos para mejorar continuamente el proceso educativo? ¿Evaluamos apegados a un marco conceptual o entendemos la evaluación como un simple hecho de tomar pruebas y exigir y asignar calificaciones? ¿Evaluamos permanentemente el aprendizaje de nuestros estudiantes o evaluamos simplemente al término de una unidad o ciclo académico? ¿Tomamos en cuenta las observaciones que realizamos en el salón de clases? Las respuestas que los docentes den a las anteriores preguntas sin duda reflejan la concepción que tienen sobre educación. Según Kinker, la forma en cómo se aborda la evaluación de los aprendizajes tiene relación directa con las concepciones que tienen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, exponemos algunas pautas que permitan aproximarnos al concepto como paso previo para adentrarnos en lo que significa evaluar en la escuela. La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consisten en un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporando al proceso educativo desde su comienzo de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. Para otros autores, la evaluación educativa es aquel proceso orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca del grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado o no tomar las medidas correspondientes. Muchos son los autores que han aportado a la construcción del concepto de evaluación en el terreno educativo. Estas ideas concurren en un proceso de recolección de información que permita elaborar juicios de valor para tomar decisiones. ¿Cómo definiríamos entonces la evaluación? Vamos a aventurar una definición. La evaluación es un proceso continuo y sistemático para determinar la efectividad de las experiencias de aprendizaje proporcionadas en el aula. La evaluación académica es una técnica particular a través de la cual se intenta una evaluación con la finalidad de especificar y considerar algunas de las características de un método de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es una parte indispensable de cualquier sistema educativo, ya que ayuda al maestro a verificar si los estudiantes han tenido éxito en la transferencia del conocimiento deseado. En la Enciclopedia de la Investigación Educativa, la evaluación se describe como un nuevo término técnico introducido para designar un concepto más completo de medición que está implícito en las pruebas y exámenes convencionales. En las definiciones dadas anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que la evaluación es un proceso mediante el cual se decide la utilidad de un sistema de aprendizaje. La evaluación es una medida que participa en las pruebas y exámenes tradicionales. Y la evaluación es un método para decidir si los alumnos logran el objetivo deseado. En muchas ocasiones a mí me ha parecido más adecuado el término evaluar, dar el aval al estudiante sobre algunos conceptos o sobre si manejan adecuadamente el tema. Con respecto a las matemáticas, en el aprendizaje matemático, las matemáticas sabemos que son un tema de razón y lógica. Por lo tanto, se espera que un estudiante de matemáticas adquiera conocimiento de ciertos hechos y desarrolle una mente racional. Se cree que estos estudiantes utilizan las ideas prácticas de las matemáticas para resolver problemas de la vida real. Eso sería lo deseable, y podríamos poner en práctica esto en nuestros salones. Entonces, un estudiante de matemáticas debe aprender a resolver un problema con la ayuda de habilidades lógicas. Un educador de matemáticas debe evaluar si sus estudiantes están adquiriendo las habilidades de pensamiento y análisis. Deben tener en cuenta que los estudiantes deben evitar los métodos mecánicos de memorización. ¿Cuáles son los fines de la evaluación? La evaluación es un método a través del cual se determina el progreso de los estudiantes.
También ayuda a los educadores a comprender diferentes hechos de la enseñanza. Algunos hechos se analizan a continuación. Evaluación del avance de dirección. Antes de comenzar a enseñar un tema, un maestro debe tener un plan de lección apropiado. Al planificar la lección, uno debe considerar dos factores vitales: el tema y los tipos de audiencias. El maestro necesita verificar y también tiene la responsabilidad de verificar si los estudiantes ya conocen ese tema y tienen alguna información relacionada con él. A través de esto, el maestro puede evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes en la clase. Nos auxiliamos en ocasiones de una evaluación diagnóstica. Al llegar al control del nivel de comprensión, un maestro puede encontrarse con estudiantes que tienen niveles más altos de percepción y también aquellos que tienen un nivel promedio de percepciones. Es su responsabilidad identificar a los estudiantes de acuerdo con sus capacidades antes de comenzar con una nueva lección. La evaluación diagnóstica ayuda principalmente a detectar inconvenientes generales y específicos en los estudiantes. La evaluación formativa, por su lado, al enseñar a los estudiantes, el maestro debe señalar el avance del aprendizaje y también las complicaciones que enfrentan los estudiantes. El maestro tiene que evaluar la retroalimentación metódica sobre cómo los estudiantes están mejorando y cómo funciona el plan de enseñanza. Por otro lado, la evaluación sumativa es cuando el maestro completa la enseñanza de una unidad. Puede querer ayudar a los estudiantes a tener dominio sobre el tema. En este punto, el maestro quiere evaluar el logro de los estudiantes. Esta evaluación se realiza principalmente al finalizar el método de enseñanza. Y la evaluación para mejorar la educación. Incluso para los estudiantes, el proceso de evaluación es muy importante. Cuando los estudiantes tienen que presentar un examen, deben reflexionar cuidadosamente sobre la situación y deben actuar. El alumno aprende a enfocarse y pensar profundamente sobre el tema. Se observa que este estudiante en particular retendrá el conocimiento adquirido durante un largo periodo de tiempo comparado con cualquier otro estudiante que aprendió la misma lección pero de manera general. ¿Cuáles serían los métodos de evaluación que nosotros podríamos poner en práctica en matemáticas? El objetivo de la evaluación es lograr las metas deseadas en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, estos métodos suelen dividirse en dos secciones: la técnica de prueba y las técnicas de no prueba. ¿En qué consisten las técnicas de prueba? Prueba es el método más habitual de evaluación de las matemáticas y ese propósito de estas pruebas es más bien a largo alcance. Ayuda a descubrir las capacidades de un estudiante para resolver problemas matemáticos. Ayuda a evaluar el conocimiento ya adquirido por el alumno sobre un nuevo tema. Este tipo de evaluación se llama inventarios. Si realiza una prueba final, nosotros realizamos una prueba final de un nuevo capítulo para evaluar si los estudiantes han entendido correctamente la lección que se les ha enseñado. Ciertas pruebas se realizan para descubrir las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Los profesores expertos suelen organizar más fácilmente este tipo de evaluaciones. Las pruebas se basan en el último plan de estudios y son de fácil acceso. La prueba habitual es una prueba de rendimiento. Las pruebas de unidad, prueba de término y pruebas anuales se clasifican también en pruebas de rendimiento. La prueba de unidad se organizan para evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes en esa unidad en particular. Estas pruebas son útiles para dar sugerencias y consejos a los estudiantes con respecto a su rendimiento. Para planificar una prueba de unidad, un maestro debe cuidar la configuración, los atributos, la administración y la calificación de la prueba. ¿En qué consiste la configuración de prueba? El maestro, al construir una prueba de unidad, tiene que retener ciertos hechos importantes en su mente. ¿Cuál es el propósito de la unidad, el número, la naturaleza o el tipo de objetivos de la unidad? Este tipo de prueba se aplica en clase y ni siquiera se debe asignar una hora específica para esto. Después de decidir el contenido de la prueba, el profesor debe decidir la cantidad de preguntas y asignar los puntos para el examen. Incluso se debe preparar un plan de prueba que contenga identificación de comportamiento y la sección de contenido. ¿Cuáles son los atributos de una prueba de planificación? Para planificar los atributos de prueba, uno debe comprender la naturaleza de los elementos requeridos. Tanto el tipo de ensayo como los objetivos son necesarios para la prueba. En matemáticas, la aplicación de la prueba de tipo ensayo se aplica para evaluar la habilidad de la comunicación junto con el pensamiento racional y la exactitud del pensamiento. En este método, se espera que los estudiantes elijan, organicen y unan datos antes de responder las preguntas. Pero los ítems del tipo ensayo no se usan mucho en número para las pruebas unitarias, ya que las respuestas a tales preguntas llevan mucho tiempo. Los ítems de tipo objetivo se utilizan principalmente para evaluar el conocimiento del alumno. Este tipo de elementos se incluye para verificar
si los alumnos comprenden datos sobre diferentes temas matemáticos. Los elementos de tipo objetivo son deseables para las pruebas unitarias. El montaje de prueba, administración y puntuación. Ensamblaje. Después de recolectar los elementos de la prueba, el maestro debe organizar la prueba de manera que sea comprensible para los estudiantes. La administración. El maestro debe contribuir o distribuir copias de preguntas a cada estudiante. Luego el maestro debe asegurarse de que la disposición del salón esté organizada adecuadamente. Puntuación. El maestro debe preparar ejemplos de respuestas para las preguntas de examen. Ahora veremos en qué consisten las técnicas de no pruebas. Estas las hemos llamado escalas de calificaciones, aunque en algunos casos se tratan de rúbricas. La escala de calificación es un sistema a través del cual un maestro decide si el estudiante expresa interés en las matemáticas o no. Por lo tanto, es un conjunto de características de comportamiento que debe evaluarse. Tiene un componente muy importante de tipo metodológico, que sería más bien de observación, más no tan estricto en cuanto a números, sino en cuanto a cómo se comporta o cómo adquiere el estudiante el conocimiento. Toma en cuenta mucho las observaciones en el salón. Esta escala es más objetiva porque se basa en lo que realmente está ejecutando el estudiante y lo que está observando directamente el profesor. Esta escala puede consistir en una escala de 3 o 5 categorías. Si el maestro lo necesita, puede agregarle más categorías. Cada quien puede construir e ir refinando su instrumento de evaluación. La lista de verificación es otro método de evaluación a través de la observación. Básicamente es un método a través del cual se mide la existencia de ciertas características. A través de este proceso se encuentran las habilidades y discapacidades de los estudiantes. Con la ayuda de este proceso, un maestro puede descubrir fácilmente las dificultades que enfrentan los estudiantes. Este método es efectivo ya que ayuda a descubrir aquellos problemas que no se pueden descubrir a través de los métodos de prueba. Los métodos de observación. La evaluación no solo debe contemplarse con pruebas, ¿sí? No se puede complementar solamente a base de pruebas que indiquen números, sino también con observaciones. Existen muchos factores que no pueden evaluarse con la ayuda de la prueba. Por lo tanto, la observación es otro método adecuado de evaluación. El maestro debe observar el comportamiento de los estudiantes. Mientras les enseña matemáticas, puede escribirlos y luego analizarlos, hacer observaciones en su cuaderno y después analizar qué pasó durante el desarrollo de la clase y qué pasó con los estudiantes. Todos estos son métodos que podemos analizar ya más a fondo si podemos revisar a los temas de elaboración de rúbricas. A manera de conclusión, podríamos decir que la evaluación es un método muy importante para enseñar las matemáticas adecuadamente. Y este método es útil tanto para los maestros como para los propios estudiantes. Los maestros aprenden sobre sus estudiantes y los propios estudiantes aprenden sobre sus capacidades y debilidades. Aprenden a mejorar y tienen dominio sobre el tema. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y que este foro sea un rico intercambio de información y de experiencias. Gracias.